Baisha pamba eisha pa pina koina na ame ayuma aweruma pm pende programa ñande programa entero vete va pejano vaquera vaquina ka alcatoral hermano cuera Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuague capital de la Chiva y nave avive ayer puta soma venenive hamu GPM coñan de programa entero vete a pejano acá alcatoral lo mitaja na ame vete y abrazo rompe espalda por un baite así va ya un gemma gatu ya oye ya vete magatu vende a pere hayalito imagina ya ese Juan ni me imagina capítulo 8 ya que me vio verso 12 de Otore edición número 337 de Alcatoral hermano cuera tema aquí nada más 595-985-162-975 vayan en línea personal allá de coña en línea Tigo Lomita 0985 68 98 24 pe línea Tigo. Oye, tema de que escuela muy llegue entero este y puta sobre en divina mamá oye en dereje o en dueña de programa vamos a enviar en el programa Pastor Sergio oye poñan de ina tesara anga muy ya upian wa Facebook ya upian wa YouTube ya compartían wa WhatsApp ya compartían wa na Telegram pereira emoy abu llegue de Sergio bendiciones yo manda ese hermanito. Bueno, ahí está los algo repartir llega y nada corresponsales de Radio WhatsApp qué pedazo y quedaba ahí más corresponsal de Radio WhatsApp qué pedazo diferente grupo bohingui mi amigo y no mi homo sambi llega en el programa toda vaya tico sistema Radio WhatsApp vive el tema no mañana te coabe bueno a las pintas hoy ya yo pi vamos a enviar WhatsApp hoy vamos a enviar Telegram de hoy corresponsal algo los que están compartiendo Caja Torah por WhatsApp son corresponsales de Radio WhatsApp. Y cómo le llamamos a los que comparten por Telegram hago la pina Radio Telegram vaina sistema Radio Telegram y que haya bueno está a veces hermano querido peñe mi tía tu llave más te también bastante a veces a las pintas a veces honrado gente o vea la vemos a vive a honrar todopoderoso pues según y dirección de allí y haya poco programa bueno Baico pego ya y que tamaco versículo 12 yo soy la luz del mundo yo hija entiéndase mundo en el término por afuera anda y la ella rapela mundo bueno pensar toda la obra carnal no yo soy la luz del mundo cuando dice así muestra acá la por afuera la apenas voy a pegar hija ya dentro del planeta bueno Yeshamina 8:12 Reina Valera otra vez el Mesías habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida y acá preguntan si la luz de la vida se refiere al Espíritu Santo bueno hay catuey pero ya entendieron con término luz y yo soy sheja es inhalado entonces la ina que ñande ya lleguiáramos la y enseñanza la y doctrina ya huele cochupe por medio del Espíritu Santo obviamente y también sus enseñanzas en nuestra mente upea veían de PTI
lámpara, va ere porque la enseñanza la y doctrina go la gemimbo en ningún da y imba e bango y tu añan de ruete te temba en upa y mandamiento yin de la wombo pape coye ema coi la luz la lámpara ya a la ley a los mandamientos a los consejos del Padre a la luz para un esa caña de vayan en un jeputumbui pero muy profundo y porque de pensar en este caso al Mesías como una persona estando dentro tuyo o si no de pensar y por ahí de pensar y no yo soy la luz del mundo bueno oye comparar con la Torah con la palabra viviente por medio de la palabra y el Espíritu Santo y su enseñanza el Mesías mismo está en nosotros. El año de maestro va porque y palabra palabra pape hija por medio del Espíritu Santo ñan de eres combo ñan de a veces no ya pillé a veces ya aprende ya voy a agradecer al Padre yo permitía y ta ira ya Joshua ñan de o ale ñan de maestro amor por medio del Espíritu Santo Pablo Beco estamos a revelar ya y sigue haciendo esa revelación de esa ahí. Bueno, yo soy el que guiará a todos los hombres que quieran salir de las tinieblas. Vea la expresión. Sea inape aguatata a momimbita un por afuera la pena. A ni jamás opitape putumbupe o se jamás upewi. Peaje y se inala a veí la sheja e inape te sacaja o me sacaba y por afuera mundo peguabe bueno a peaje y va de cobio va el aporte de los fariseos va el aporte de los maestros de la ley a escuela gran gripia ya la espirituales sacerdotes autoridades gobernantes del pueblo de Israel pero acuela putumbupe acuela te ve la putumbupe oye a peor hindú a escuela gotito hay que petecho escuela y nada que va vio a escuela con los japoneses voy a cubrir otro a cuando acepta yo a cuál yo ya soy de demonio va vio menes y que pago demonio pago demoniado ya tú ese jefe de los demonios peamos va vio pago putumbupe y va vio menes uta la iñande va y como está pero al contrario ya soy y no llegó la tensa acá yo soy la luz pero en la pelleguía ya se deje en la pelleguía pues saca sella se en la pellero ya se deje la peche seguí sella pues sí cu otro pues tumbo igual pegua di varo tito valle pete doble valo a la derecha yo primero a ver a la izquierda yo otro oye para los fariseos y los que estaban escuchando y los que se creían super sabios santos perfecto nada en la primera putumbu más todavía anda pellegui ahí vamos a deje cuando rechazar ya vemos a de varo un baiteo y vive tiniebla bueno la ya entendían ahí en tiempos antiguos en tiempos del Mashiach oye puruiti expresión luz y tiniebla. Oye, diferencia la ipura, la ibaía, o sea, el bien del mal, la verdad y la mentira, el engaño, o lo puro, lo no puro, no pena, lo santo, lo demoníaco, herea. Pero la oye purumi a mí, diferencia no para término. Entonces, cuando él dice que él es la luz y que oye guía siendo y como hay tiniebla pues ya es y paitem, a ver santos ave allá la hija cualquier cosa petit consagrado a ver y como que se conocía que la palabra luz era usado también para designar la palabra que la palabra o la Torah o la ley que tenía autoridad y que se respetaba mucho a el mismo Iseo hija es inaupea Sheoingo es la palabra del Padre de barro ellos pegan no aceptáis estera y hay personas increíblemente personas que hindú ya es hueso coge las y es oro y hoy
Había ojenduja o echaba la señal jaorovia. Con haga tu ya y me mango capítulo 8 veina ane y antes lo bien. No lo veamos ahí oía tú. Esa está último y te ve hasta condenada su hijo. Ñeputu te veo y peputu ve jabe oyo y güey. Mando a ver más a ver campaña de semita y un guarde de colonia. Bebé lampión. La pinta la lampión hendió y utopante homba ebola o web ya deje saber te muy mal más pitu y nanio y nadie la pica po y esa vaina de coiba evemba pitu de memoria esa güey. Se haya muy lado una bicicleta bebanda y luyan va más peso económica. De memoria ese compañero. Basta minas. No hay pa ada yo va vete uno llegó. Con allá con el pollo para colonia ve y me ha en sacamba pues tu mure joder hija refleja para la luz acá entero ya no pa la puto tiene por ahí pero no ya pues debo ver claro la oscuridad ya de no conocido y la mi científico fuera coge y la espacio por ahí parte oscura nada ni le pone esa ahí. Hay una parte en el creo que en Génesis cuando hubo día de oscuridad a mi israelita que con luz a mi egipcio no le coge ni pocho capollo hey no yo es ahí no entendí no o sea según la sabio cuera lo interpretar la Torah y que acuerda un mendija huela antorcha mía y catujacha pero ni upea no me sacan oye o invadir cuati oscuridad de las oscuridades va también hay nada ya tapuito y sabonaja de ese yiba vete yo ya no llego ahí la gente y fue mal a mí hago representar en la tiniebla la perdición y la separación del hombre con el corazón equivocado y la mente pervertida apartada de la Torah del Todopoderoso va esa paña y la gese una laita una allá a pa un miango ya solo la uje y buya gente banda qué bárbaros. Entonces, para la ve más o menos ver con a ti de la luz, a tiniebla. Cuando más tiempo antiguo, oye, cuando una vez allá la, bueno, mi de contar por año, mi ya vea ese huigo y no mi coi cuata ahí la putum bimba para y seis. Cuando ya opa vemos, bueno, a veces y término para referirse a los hijos de la luz que simboliza hijo de Elohim sí ajá, ahí. Hijo de la luz dice también a peor todavía o sea la PM seguía mucho de gente pecota tensacame entonces hijo de la claro hijo de Yahweh a la pena veces na pellero bien mucho de gente anda ahí ira sencillo y llano viaja moto bella topa todavía y pongamos eso que amara y va beba tú ya otro sapo andemos eso que a ver ya hoy indicamos eso que ahí no moto lo vamos a la conversación allá entendían ande allá sí hijo de la luz era también un modismo de referirse a los que realmente eran hijos de Yahweh que vivía conforme a la bendita Torah siempre en teórico pega con lo instalan no entendesea bueno, hijo de la luz en los santos allá, los hijos de Yahweh, pues se consideraban puros porque la tiniebla es símbolo de impureza. Se consideraban puros porque obedecer la Torah por la palabra, por los mandamientos, por la obediencia allá, o adquirir la santidad. Entonces, hasta hoy día pecha de desobedecer en pecados allá a la pecado y se violación de la ley 1 Juan 3:4 o sea que en me putumbupe sin santidad perder la santidad por momento hanga en arrepentido en perdonado ya bueno perdonado y ta ira sacrificio upea por momento recibir la perdón le me llama capacitado cumplir más los mandamientos de violar pues porque puede violar, pues ella no perdona más, usted vende recuperar allí la santidad, pero mientras que de cumplir y permanecer en desobediencia, entonces está en tiniebla. De llegué ahí la Mashiach, de llegué ahí la Yahushua,
sino ella por lo contrario. A un momento de permanecer un pesa, estado en manuramo, va ella viola y cotan de vila, hijo de Yahweh, hijo de Elohim. No. Para hoy, en el juicio final ve y la por su obra, por la obra ahorita a la juicio, el libro, ya ahorita el libro de la vida, donde están anotados los nombres de los salvos, y el libro de las obras, un libro donde están anotadas las obras de cada uno, o sea, la obra como mandata al fin y al cabo, pero la obra sin fe, ¿cuál es la tema? Primero oían a fe, Yerovia en el Padre, en su Hijo, Jaupei, por obediencia a la obra, o sea, el cumplimiento de los mandamientos. Bueno, va a ver la anotada, hijos de las tinieblas, hijos de Satán. Estos son hijos de la tiniebla, o los que andan en tiniebla. Era un modismo, era, o sea, petit forman de hijo de la tiniebla, o sea, hijo de Satán, perdido, o sea, salido de la palabra. Desobedientes al Todopoderoso, violadores de la Torah y CUPA, y pues yo con ala ñandente cuate le iba besa la, o sea, ya enduve con ella, no con algo en medio de mi demonio, pero esto realmente se aplicaba primero a personas, hijo de la tiniebla, ñande ya en término, viene algún demonio, no, hijo de la tiniebla, no cumplía el mandamiento, está en rebeldía, en desobediencia, hoy putum vive. Entonces, hijo de la tiniebla, porque obedecer la putumbube, o sea, no es la luz, no es la luz, que es la Torah. Oír en la Torah, y pues acá la tiniebla, porque la luz la tiniebla no prevalece contra la luz. Porque la putumbube, vendríamos la luz, o desaparece. Entonces de la Torah veíamos el mandamiento le cumplíamos, le acatábamos la ordenanza, el consejo, las instrucciones, la palabra del Padre enseñado por el Mesías y lo que está escrito en el Pentateuco, a la unidad establecido a vigente ñande ya por a mí se llegó ñande luz a ñande luz que sapeja porque angaiteñamos manata otro vecina ya esa cata su ella ñe esta su peja o pacta o seta ahí ve ñe putu javi hijo de la luz ahí brillante la pita va ebio hijo de la tiniebla pues. Bueno, entonces ya cuando la término luz justamente a ver a esta primera versículo, si hay había un versículo en un salmo donde hablaba de la lámpara que era la luz para nuestro caminar, algo así. Bueno, justamente había sido Salmo 119, Salmo 119, 105, lugar que es anotar. Y sí, va con lo que dijiste. Y que la lámpara a mis pies, lumbrera. La Torah, el mandamiento, la palabra del Todopoderoso, las instrucciones. Porque ya llegamos pues te sapepe ya guataja na niñe pues sangay ya japonés guatamina sea término luz lámpara, una manera de referirse entonces a la Torah, a la enseñanza, a las instrucciones, al Pentateuco, a la palabra de Elohim y a la enseñanza del Mesías, que no fue otra cosa que la misma explicación de la Torah o la ley que el Padre entregó a su pueblo a través de Moisés. ¿Entendemos? Bueno, claro, ya Juan 1 veía comentar ahí mismo Guripea, Juan 1:1 recoge y que es la palabra allá, el verbo, la palabra, la Torah, pero con vida. ¿Por qué? Porque oye, habla todo de la Torah, o explicar la Torah, o explicar el mandamiento, o explicar la palabra del Padre. Juan capítulo 12, verso 49, 50, antes de que cambien la obesidad ya ven. No hay otra cosa, de ir y otra cosa, no explicar otra cosa. No sé, la enseñanza será la Pentateuco. No vino a enseñar otra cosa.
Usted vendemos yo ayuma, Juan 1:1 di que él es la palabra, en el principio estaba allá con el Padre. Apega tu Juan 1:14, ¿ves? Y que esta palabra que estaba con el Padre, que también era poderoso, hoy construí hombre, y se hizo hombre, y el verbo se hizo carne. Vaya la verbo, la palabra, la tamina. Entonces el Mesías es la palabra o logos hecha carne, es decir que él mismo es la Torah viviente, o sea, el portador de la instrucción o el mensaje y las órdenes y los mandamientos de Yahweh era el Mesías. Guatamina o portaja, autoridad, o sea, más autoridad tenía que todos los maestros de la ley fariseo heredera, porque en él estaba esa palabra, iñacame o pupú la palabra de Padre. Ahí que tú entender por ahí y 20 lo vea, ahí que tú legislar, ahí que tú corregir, ahí que tú aplicar la Torah. Nadie podía otro hacer eso como él, porque él era el Mesías y estaba ungido con el espíritu de Yahweh. Bueno, bueno, ojalá y sí, no estaría mal eso. Se siempre voy a aconsejarlo mi también, Salmo 119, uno vio y él le deja esto pata. Obviamente el caracú, la síntesis, idea central, todo tiene que ver con las instrucciones, la Torah, la ley, mandamiento, ordenanza, que es un deleite, una delicia vivificante, nambrena, que transmite, que da y asegura la vida. Ya me mete hoy. Bueno, apeante con la Mesías, ya puedo llegar como hijo enviado y Mesías. Entero beba, hoy en Boya, cuejendabe, Yerobiaspire, a Yerobiaspipe. Ceja, es la ñande yarate tera hija, a que Oyerobiawi es que es la Mashiach, a Erupi, lo mitad, o de cual es confianza y acercamiento al Padre, o recibí vida a vida en abundancia. Bebé entender a Juan 10:10, por eso dice así en Juan 10:10. Pero lo que él se acercaba dudando, se acercaba para refutar, se acercaba con falsa doctrina, falsa teología, eran refutados, nunca recibían vida en abundancia, vergüenza. Pero embollaba con arrepentimiento, sí. Esta es la oportunidad, vos que me están de hendúes y donde ella puso acá y no van a henduina la pinta ya para hoy será. Veamos pesa en la pesa. Entonces de cuando la oportunidad aquí digan una vida en abundancia. De que tú hay de religión, hablan de pensamientos, hablan de teología o contradecía la escritura de vender recibimos hay la vida en abundancia. En donde recibimos ahí, porque en donde recibir donde acatar a la mandamiento, la enseñanza, la doctrina, andemos mo hablan en baea. Ya lo están dando ya pues lo está ya o recibirse al Mesías, pero o moldearse al Mesías la doctrina. Cada religión o moldearse al Mesías con su propia doctrina, pero tiene que ser al revés. Tenemos que tirar toda la religiosidad, todos los dogmas, todos los pensamientos, toda la ideología, toda la filosofía humana. Mesías, pues bueno, de la de la palabra, de la vida, de la lámpara, de la Torah viviente, de la Mesías, legislata, la comandata, ordenata, la Torah, la mandamientos a la para ya pongan esa para dirigir al maestro. Bueno, Mateo, y sí, Mateo 19, 16 y 17. También enseña, ahí vemos un ejemplo. 10 mandamientos, compañero. Obvio, dicho sea de paso, la enseñanza no despegáis nunca de los mandamientos del Padre que el Padre le dio a Moisés. A repetir, ni belleti las huella poti doctrina pues jumba. Además veme Juan 12, 49, 50. Aguan a ver mañana Mateo 19, 16, 17. Oye pues ya un 40 bebé, va y como hecho allá pongan con una vida eterna. Hay cuando y donde o escrito la ley bien va ya pongan cumplir. O sea que la vida eterna tiene relación con el cumplir o obedecer los mandamientos del Padre. Los 10 mandamientos bebé o cita yo.
O puta vende cargo me revisa bien. Mateo 19, 16, 17 mejor ese. Bueno. Claro, en Ola y no yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Voy a afirmar la profecía. Isaías 9, 1, 2. Y bueno, sea Eupa. Bebe Isaías ese de Hein. O sea, la opeaje y sea y no pe momento. Y andete con aña catayu, pero la y oyente, cuera la mío conocer la palabra mi judío, cuera mi, o tu día iba ahí a la Biblia go pillarla hoy cuá. O para la no acepta yo y que ya te va ese pion de peatan dego en Galilea, vendego Galileo, dego en Nazaret, vendego Pepe Juan, dego en gentil abute beban, bla 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 bla, ojo ese. Puro bla bla. Y hasta hoy día, bla 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 me meten los instanjas en bujina. Y puta la trompeta, bla 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 bla, que uno defendente y nada y santa doctrina. Hablando ya pues la escritura realmente de ella. Afirma la profecía acerca de él como la luz que vino a iluminar al pueblo que estaba en tiniebla. Isaías 9, 1, 2 vemos ahí un inclusive vea con luz o majetas a con su gloria o me invitas a Galilea de los gentiles. Había no muy mi fariseo que la no acepta y no pero Galilea y viendo y contas ahí sin embargo Isaías 9, 1, 2 y la Mesías y cotas o iluminatas con su gloria a Galilea se porte yo le y caca con a judío acá en la Biblia. Bueno, a Mateo 4, 12, 16 también habla del mismo acerca del cumplimiento de la profecía del Mesías como la luz del mundo. Bueno, ahorita ya puta nada, no le llamo un poco este porque ya de cobe a ver ya completar la pregunta y responder ahí la ley la sin ya de copa poner la de versículo cuera ya ye podían a o faltan esa no entender para poner no oye tema pero si hemos ya puedo que no envía poco estudiar el agua ya yo topata con era muy para comprar más era gina a tora magma benagiru pastor Emilio Vázquez gina estaba coronel abogado departamento de Itapúa vive a MPM ya yo topata con era muy shalom bendiciones hasta mañana. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero,
Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy.